Buenas tardes, hoy es 25 de agosto de 2020. Hace exactamente 29 años la República de Bielorrusia proclamó su independencia. Habrán oído recientemente hablar de este país en las noticias, lógicamente, ya que ya llevan 2 semanas de protestas frente al presidente Alexander Lukashenko por unas supuestas elecciones fraudulentas. Sí, hay elecciones cada 5 años, pero lo dejo en vuestras manos valorarlo, ya que desde el 94 que él es presidente de ese país año tras año. Así que, teniendo en cuenta que la oposición siempre ha criticado el resultado de las elecciones, por lo mismo, lo que nos lleva a la actualidad y lo que ha hecho saltar realmente las noticias del país es que por fin, al menos ahora, una parte importante de su sociedad ha salido a las calles. Como tenemos el precedente de Ucrania, creo que es interesante explicar más cosas sobre este país para el público de lengua castellana, ya que este país de Europa del Este es bastante desconocido y tiene poca relación con nosotros. A partir de aquí, mi intención es ir subiendo en las próximas semanas vídeos en los cuales iré repasando la actualidad de las noticias semana a semana de lo que haya ido pasando en Bielorrusia, y aparte pues ir tocando aspectos de su cultura, la lengua, la literatura, su economía, aspectos sociológicos que nos ayuden a hacer un mapa general, ¿no? Como tejer un puzzle para entender lo que es este país en la actualidad y un poco lo que fue y cómo ha llegado, entender un poco dónde sale esta identidad y este país un poco desconocido, ¿no? Llevamos muchos que la gente que le gusta la historia, pues obviamente hay tanta documentación que habla de Rusia, que a veces parece que sus vecinos pues no tengan lugar. Para no quedarnos solos con la Wikipedia o lo que podamos leer en la prensa, pues vamos a presentar estos vídeos. Volviendo a la fecha de hoy, hace 29 años la República de Bielorrusia era la República Socialista Soviética de Bielorrusia, miembro cofundador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas junto a la Federación Rusa y la República Socialista Soviética de Ucrania, que son sus vecinos respectivos del este y del sur. Son países con los que obviamente tienen muchos vínculos, pero centrándonos en el año 91, que es cuando se independizó este país, pues vamos a ver qué pasaba entonces. En ese momento el país estaba dirigido, la URSS estaba dirigida por el Mikhail Gorbachev, que era secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que a su vez había desde el año 85 intentado reformar el país con la perestroika, con una reforma económica y cierta reforma política, y con la glasnost, que era un cierto aperturismo social, ciertos niveles de libertad de prensa, obviamente todo enmarcado en un país que salía de una dictadura de partido único. En las propias elecciones y algún referéndum que hizo Gorbachev para ver un poco el estado de opinión, y sobre todo pues en las elecciones permitir que ciertos partidos pudieran tomar parte fuera de lo que era el Partido Comunista, pero bueno, siempre en un porcentaje de lo que eran los escaños, no eran elecciones, por supuesto, libres. A partir de aquí, recordemos que en el año 91 Gorbachev a Bielorrusia, igual que Ucrania, tenían movimientos nacionales, pero desde luego no estaban ni tan desarrollados como los bálticos, ni iban a buscar la independencia, estaban más en un proceso, sobre todo en sus líderes intelectuales, pues un proceso de mayor autonomía. Así que Gorbachev, tras un referéndum, pues propuso una modificación de la Constitución, terminan con la URSS, y hacer una nueva unión, una unión que ya no sería soviética socialista, sino que sería otro tipo de unión, pero manteniendo a grandes trazos lo que eran las fronteras de la URSS. ¿Qué pasó? Que el día antes que se firmase ese acuerdo, el día 19 de agosto del año 91, pues hubo un golpe de Estado. Los sectores más reaccionarios y conservadores del KGB, obviamente, y del ejército y del Partido Comunista, incluso algunos ministros del propio gabinete de Gorbachev, pues hicieron un golpe de Estado que, como saben, que el 21 ya había fracasado. Algunos recordarán imágenes del señor Boris Yeltsin, presidente de Rusia, subido en Moscú encima de los tanques y luego yendo a Crimea a rescatar a Mikhail Gorbachev, cuando ya, de hecho, el golpe de Estado había fracasado. Pero bueno, estaríamos ahora volviendo a Bielorrusia, en un contexto en que llevaban ya
viendo que las reformas propuestas por la perestroika no habían dado sus frutos económicos. Gracias a la Glasnost, había habido la posibilidad de discutir y desarrollar el movimiento nacional bielorruso, reclamar mayores cuotas para lengua y de oficialidad de la lengua bielorrusia tras décadas de rusificación, un poco un despertar, un renacimiento de la identidad tradicional bielorrusa, todo acompañado pues, con la abertura de las fosas comunes, de los asesinatos del estalinismo, que había obviamente reprimido a todas las nacionalidades de la URSS, sobre todo los movimientos independentistas o autonomistas, llamémoslo como quieran. El país, Bielorrusia, además estaba un poco en un shock. Recordemos que en el 86 había habido en la vecina Ucrania el desastre de Chernóbil, los vientos habían traído los polvos radiactivos y habían afectado sobre todo a Bielorrusia, y la mala gestión por parte de la administración de Gorbachov pues era una cosa que también había despertado las conciencias por aspectos ecológicos y también sociales y sanitarios. Es decir, se acumulaban muchos problemas, había un caldo propenso a esto, y aunque no hubiese un movimiento fuerte, organizado, coordinado para la independencia, pues sí se puede decir que las élites comunistas bielorrusias veían que la cosa pintaba que tras el golpe de Estado no durara mucho. Así que cuando ven que el 24 de agosto Ucrania proclama independencia, no tarda mucho, el día siguiente, el 25 de agosto, proclaman la independencia de Bielorrusia. Así que para terminar el ciclo, como no podía ser de otra forma, las tres repúblicas fundadoras se reunieron en Bielorrusia y firmaron los acuerdos de Bielorrusia. Si no recuerdo mal, el 6 de diciembre, firmaron el acta de defunción de la URSS, se hicieron ciertos acuerdos para fundar una especie de unión, pero ya tras las independencias, Ucrania ya había celebrado su referéndum de independencia con una aplastante mayoría a favor de sí, con lo cual, bueno, ya se veía claro que, bueno, no volverían a haber una nueva unidad nacional o estatal o supraestatal, y CELCISA, que ha terminado siendo una unión más bien diplomática. Así que, bueno, para terminar con Bielorrusia, lo curioso es que cuando Boris Yeltsin representando a Rusia, Leonid Kravchuk representando a Ucrania y el señor Stanislav Shushkevich representando a Bielorrusia firmaron, como ya he dicho, el acta de defunción de la URSS, le tocó el mal trago al señor Shushkevich llamar a Gorbachov y comunicarle que la URSS había dejado de existir. En un par de semanas el señor Gorbachov lo asumió, y para la Navidad del 91 ya oficialmente por la televisión declaró que la URSS había dejado de existir, a su pesar. Así que con esto termino este vídeo. Les invito a seguir los próximos vídeos en los que, como ya he dicho, vamos a tratar temas históricos, económicos, para ver un poco y sobre todo la actualidad de lo que está pasando en Bielorrusia, que creo que es muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta lo que pasó en la vecina Ucrania. Creo que es muy interesante ver cómo y qué va pasando en un país que, a fin de cuentas, recordemos que es fronterizo con la Comunidad Europea. Es decir, no solo con la Comunidad Europea, con Polonia, sino con la zona euro, en Lituania y Letonia. Así que es un país mucho más cercano de lo que nos pensamos. Gracias por escucharme y espero que me sigáis. Hasta luego.